nombre es Emilia Velázquez, soy la decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe, soy diseñadora textil, diseñadora de modas y pertenezco al grupo de investigación Ecodesarrollo, el cual tiene una fuerte línea de investigación en la parte cultural. Llevo más de 25 años vinculada a la academia, especialmente pues en la gestión y gerencia educativa. La facultad tiene 4 programas, quiero empezar por ahí explicando que tiene adscrito al programa de arquitectura, diseño gráfico, diseño de modas y diseño de espacio. Nosotros dentro de nuestra facultad tenemos claramente establecida la importancia que tiene para nuestros estudiantes trabajar en proyectos de ciudad. Como bien lo dije ahorita en mi presentación, pertenezco al grupo de investigación Ecodesarrollo y también tengo el rol de directora del programa de diseño de modas. Dentro pues de estas funciones que me corresponden como decana y directora, dirijo los proyectos del programa de diseño de modas hacia la parte de cultura caribe. Nosotros realmente colocamos el talento y la creatividad de nuestros estudiantes al servicio de la gestión cultural, de la cultura de nuestra región. En la medida en que ellos se apropian de esos proyectos, nos aseguramos de que realmente las tradiciones van a sobrevivir, las tradiciones populares. Nuestro carnaval específicamente está catalogado como patrimonio de la humanidad. Nosotros como ciudadanos y profesionales de nuestra región tenemos el compromiso de sostener esta denominación tan importante para nuestra ciudad como un evento que está proyectado para el mundo. Entonces, nuestra formación, que apunta a ser integral por directrices institucionales, también incluye dentro de ese proceso formativo la capacidad de entregarle a la cultura el talento y la creatividad de nuestros estudiantes. Aquí básicamente pues he hecho alusión a lo que hace el programa de diseño de modas, que entonces se apropia de las tradiciones, realiza un vestuario para la reina como protagonista de las fiestas, para el rey Momo. Los estudiantes nuestros son diseñadores. Lo importante de esto es que ellos están a la altura de los diseñadores que ya tienen un amplio reconocimiento y que también trabajan para el carnaval, ¿verdad? Sin embargo, este no es el único proyecto de ciudad que abordamos. Todos nuestros programas al interior de la facultad abordan diferentes proyectos de ciudad. Tenemos, por ejemplo, el proyecto que el programa de arquitectura, por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante con los cementerios. Hace unos recorridos que diferencian a nuestro programa de arquitectura de las demás facultades, de los demás programas de esta disciplina, unos recorridos urbanísticos en donde el estudiante se inmersa, ¿verdad? Él viene y se adentra, por así decir, en la parte urbanística de la ciudad, la conoce de primera mano, la visita, la observa, la analiza, la vive. Son vivencias de ciudad. Independientemente de esto, también está el programa de diseño de espacios, está el programa de diseño gráfico. Todos participamos en proyectos de ciudad. Diseño de espacios tiene, por ejemplo, una muestra que se llama Mostrarte, que también sus temáticas son alusivas, digamos, a diferentes temas. En este caso, por ejemplo, acabamos de abordar el tema de Puerto Colombia, que es uno de los municipios más importantes, con un turismo en vía pues de explotar al máximo, con unas playas hermosas, con un entorno muy lindo, y que se le está tratando de hacer una planeación de turismo creativo. Se está tratando de intervenir el municipio artísticamente con la finalidad de mostrar toda la riqueza que tienen los nativos en su talento y creatividad. Nosotros estamos inmersos en este proyecto. En este proyecto hemos tratado de trabajar con la madera náufraga. Entonces, nuestros estudiantes de diseño de espacio realizan muebles con esta madera que se convierte en basura para las playas. Entonces, para ellos es una materia. El proyecto, por ejemplo, nuestro programa de diseño gráfico, ayer terminó unos murales en convenio con la alcaldía y la empresa AAA, que es la empresa que nos suministra el agua en la ciudad. Un proyecto muy interesante en donde esos espacios que en la ciudad, al sur de nuestra ciudad, se convertían o estaban convertidos en basureros, han sido intervenidos. Y el programa de diseño gráfico ha hecho con estudiantes y profesores murales artísticos. ¿Para qué?
para sensibilizar a las personas que viven en los diferentes, a cuidar esos espacios, a embellecer esos espacios que en varios momentos pues solo eran acumuladores de residuos y de basuras. Bueno, nosotros por directrices institucionales, nuestra universidad en su proyecto educativo institucional confirma que está comprometida con la formación integral de sus profesionales. Obviamente nosotros aterrizamos esto a nuestro PEI, a nuestro proyecto educativo ya pues de programa, nuestro PEP, y cada uno de nuestros programas tiene claro que la formación de nuestros futuros profesionales tiene que ser integral, tiene que estar fortalecida en valores. Tiene además que tener un fuerte componente de cultura ciudadana. O sea, el egresado nuestro tiene que tener ese sello cultural, ese sello que lo diferencia de ser una persona sensible a su entorno, comprometida con su ciudad y sobre todo que pueda tener la capacidad de colocar su talento y creatividad al servicio de esta. O sea, que no solamente se limite a facturar en un futuro, sino que tenga una responsabilidad social y ambiental con su entorno. La Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño tiene como, digamos que como valor distintivo un primer semestre que es integrador. En este primer semestre todos los programas que están adscritos a ella entran a cursar las mismas asignaturas. Es decir, que si yo me matriculo en arquitectura voy a ver lo mismo que el que se matricula en diseño de modas, en diseño de espacios, en diseño de interiores, en diseño gráfico. ¿Cuál es la función de esta integración? Es abordar el diseño sin apellidos, es la integralidad del diseño como tal, es decir, son las mismas pautas y normas de composición que requiere un profesional en su formación cuando va a diseñar un edificio, a cuando va a diseñar un cartel, un vestido, un mueble. Entonces, además de esta, digamos que de este conocimiento universal del diseño que adquiere en este primer momento formativo el estudiante que ingresa a nuestra facultad, también le otorga flexibilidad a nuestro currículo el que todos ingresen en un primer semestre sin apellido, porque si hay un estudiante que decide estudiar arquitectura, pero a futuro, cuando socializa con las diferentes disciplinas, considera que lo suyo no es arquitectura, sino por ejemplo diseño gráfico, perfectamente puede transitar por el plan de estudios y le sirve todo lo que cursó, no pierde dinero, no pierde tiempo ni conocimiento.